Pero lo que sí quiero indicar es que si este movimiento se va a ir a los afuera, al sectarismo político, a la egolatría política, al egoísmo social, a la división, me retiro de este movimiento. Si no estamos en eso, no hablemos de victoria electoral. Y al que no le gustó, que se vaya a ver si puede conseguir 11,5 millones de votos. ¿Quién ganará? Eso no es dentro de 2 años que se está dirimiendo es ahora. Y quiero saludar y felicitar al Pacto Histórico por tomar la decisión más importante de la historia política reciente de Colombia, y es ir a consulta popular para que sea el pueblo colombiano a voto limpio quien defina quién será el candidato o candidata, ojalá presidencial, del Pacto Histórico. Pero además someter a la decisión soberana del pueblo colombiano las listas al Senado y la Cámara muestra la estatura política. Comenzó el cambio de la política en Colombia. Ningún partido político en este momento, representantes de la oligarquía, se está enfrentando a la decisión popular como lo va a hacer el Pacto Histórico. Soy Carolina Corcho y vengo a presentar mi precandidatura ante ustedes a la presidencia de Colombia. Compañeros y compañeras, si esta unidad es posible, es por el sudor de los que están acá y por la sangre de los que no están. Quiero que sepan y que se convenzan también que aquí en esta tarima está el próximo o la próxima presidenta de Colombia. Saludarte y bueno, comentando que lo que queríamos era socializar los acuerdos que firmamos con el Pacto Histórico, al cual tú y yo nos sometemos en una competencia leal, en donde tú esperarás ganar y yo también. Esta iniciativa la tomamos porque en el recorrido que hemos hecho por el país, tanto Carolina como yo, hemos encontrado que ustedes, seguramente la mayoría de ustedes que son candidatos o candidatas o que aspiran al Congreso, pues tienen muchas preocupaciones sobre el destino de la consulta del 26 de octubre ante la realidad de que todavía no tenemos la personería jurídica. Entonces, Carolina lo que les va a explicar ahora es lo que se acordó hasta la última reunión previa a la asamblea constitutiva del pacto que se dio allá en el Hotel Tequendama en Bogotá, para que ustedes sepan en qué estado está la cosa, cuáles serían las... Como habíamos dicho el 19 de julio en la convención, el objetivo de la convención era presentar un acuerdo que estuvimos trabajando en diversas reuniones con varios precandidatos presidenciales interesados en presentarse en el Pacto Histórico y también con los partidos políticos fundadores del Pacto Histórico. ¿Cuáles son esos partidos políticos? Está el Polo Democrático, la UP, el Partido Comunista, Colombia Humana y una solicitud de progresistas que todavía no ha sido reconocido como partido, que es una escisión del maíz, donde está el representante David Racero, la senadora María José Pizarro. Ellos pidieron una escisión del maíz para constituirse como partido político y ser fundador, y también una organización social llamada La Minga Indígena. Esos son los fundadores del Pacto Histórico. Ellos hicieron la solicitud al Consejo Nacional Electoral para presentar su disolución y que se entregue la personería jurídica del nuevo partido Pacto Histórico, que es un nuevo partido. Y aquí hay que aclarar varias cosas, Gustavo. No es una coalición, es un partido único. Algunos dicen no le digan unitario porque nos confundimos y vamos a creer que unitario tiene que ver con otro sector político cercano a nosotros que no está dentro del Pacto Histórico, pero no es una coalición de partidos, porque por la norma y por la ley en Colombia, ya el Pacto Histórico, como obtuvo una mayoría en el Senado de la República, ya no le permite la norma ir como coalición. Entonces el Pacto Histórico, para mantener su participación en el Congreso de la República, solo puede ir como partido único o partido unitario. Bueno, esos son temas ya de palabras y eso es muy importante que se tenga claro, que ese fue el acuerdo.
Segundo elemento, vamos a consulta el 26 de octubre. ¿Quién convoca esa consulta? La Registraduría General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral. Es decir, no puede salir a decir la Registraduría General de la Nación luego, no, que no van a haber consultas. Eso está por calendario, es un derecho de todos los partidos políticos que quieran presentarse, que se presentaron varios, para hacer uso de esa fecha, para hacer su consulta popular. Entonces, eso es muy importante tenerlo clarísimo. Segundo elemento del acuerdo. El acuerdo es integral. ¿A qué se somete a consulta? Candidatura presidencial, Senado y Cámara. Son las tres cosas juntas. No es que por un lado va presidencia y luego que en marzo Senado y Cámara. No, el acuerdo político es integral. Se somete presidencia, Gustavo, eso fue lo que acordamos, Senado de la República y Cámara de Representantes. Y se acordó que Cámara de Representantes se permite hacer coaliciones, acuerdos por fuera de esa consulta solo en aquellos departamentos donde hay un potencial electoral muy bajo. Por ejemplo, el Caquetá, donde el pacto histórico no alcanza a tener un representante a la Cámara porque tiene menos del 15% de la intención de voto. Entonces allá sí se puede hacer un acuerdo, una coalición o una lista abierta de voto preferente donde la gente va en marzo y vote. El resto debe ir a consulta, eso fue lo que quedó escrito en el acuerdo el 26 de marzo. Y eso que implica que usted va, le entregan un tarjetón, entonces ahí va a estar precandidatos presidenciales, hay 7 que han postulado su intención de participar, entre eso estamos Gustavo y yo. Pero esa inscripción se abre oficialmente en el país el 19 de septiembre y se cierra el 26 de septiembre. El 26 de septiembre ya tienen que estar inscritos oficialmente los precandidatos que van a participar a la presidencia de la República y también los que van a presentar al Senado y a la Cámara de Representantes. Lo que la gente me pide, digamos, lo que más me pregunta en las reuniones es ¿qué pasa si no nos dan la personalidad jurídica? O sea, ¿cuál sería el plan B? ¿Cuál sería el plan C? Etcétera. Eso es lo que más le interesa a la gente. Bueno, yo, por ejemplo, ni siquiera se me pasa por la cabeza que el Consejo Nacional Electoral vaya a negar la personería jurídica, porque eso sería vulnerar derechos fundamentales como el derecho a elegir y ser elegido. Y eso podría ser tutelado ante los jueces de la República. Entonces, ni se me pasa por la cabeza ni siquiera que el Consejo Nacional Electoral vaya a hacer la negación de eso. Sin embargo, sí considero debe haber un informe del Comité Político del Pacto Histórico respecto en qué va ese proceso de trámite, porque sería supremamente anómalo. Es que no es ni siquiera contra el proyecto político del presidente Gustavo Petro, sino que sería contra el país y la democracia, siquiera que se negara la personería jurídica, y frente a eso sí debe haber un informe detallado del Comité Político del Pacto Histórico. Ahora, hay otras preguntas que a mí me han hecho. Pero Caro, sí, digamos, tú dices, no se te pasa por la cabeza que no haya personalidad jurídica, y a ninguno de nosotros. Pero hay que recordarle a la gente que esto no es una decisión jurídica, digamos, desde el punto de vista jurídico se cumplen con los requisitos, se pasaron los estatutos, para mi gusto un poco tarde, pero dentro de los tiempos, y lo que hay que decirle a la gente, esto es una decisión política también, ¿cierto? Donde se necesita una votación de los 9 magistrados, de 6 magistrados, y donde supuestamente tendríamos 4 que estuvieran de acuerdo con esta personería, pero hablamos antes de empezar acá, en caso de que nos negaran la personería por alguna triquiñuela, porque como ya sabes es una decisión política, y quisieran tal vez impedir que el pacto histórico llegue fuerte, llegue grande, como lo que es el partido más grande que tenemos en Colombia, y dijeran no, la negamos. Entonces, ahora sí, para que les cuentes el plan que tenemos y que tiene el pacto histórico también desde el punto de vista de la presión en las calles, etcétera. Bueno, a mi juicio, lo que yo te quisiera plantear es que a mi juicio, aun cuando eso es una decisión política, porque desafortunadamente dentro del diseño de la institucionalidad democrática del país, el CNE es un órgano político que eligen los propios partidos políticos. Eso es una distorsión de la democracia, porque si es el órgano de inspección, vigilancia y control de los partidos, debería ser independiente la elección de los partidos políticos. Aún así,
Yo creo que el Consejo Nacional Electoral tiene unas funciones y tiene unas obligaciones legales. Entonces, agotada la parte política, tiene que haber una parte jurídica, porque, insisto, estamos hablando del derecho de millones de colombianos. Millones, el derecho a elegir y el derecho, por ejemplo, que tú y yo y quienes están presentando como precandidatos del pacto histórico a ser elegidos. También es importante decirle a la gente que los partidos del pacto histórico, cada uno presentó también la solicitud de la consulta. Si tú ves en el Consejo Nacional Electoral hay un listado de partidos que presentaron la consulta, entonces tú ves registrado a Colombia Humana, a la UP, al Partido Comunista, inclusive ahí está el Partido Liberal, el Partido Verde, cada uno está inscrito y aprobado ya para la consulta. Entonces ahí tendríamos por lo menos 4 partidos que están habilitados hoy para la consulta. Pero yo quiero ahí que, digamos, nos mantengamos en lo que el deber ser. El deber ser es que es un partido, es una consulta interna de un partido. Porque si no es la consulta interna de un partido, se enreda la lista del Senado y a la Cámara. ¿Y esto qué es? Aquí, y esta es otra de las claridades del acuerdo político, todos los precandidatos presidenciales, dice el acuerdo, todos los precandidatos presidenciales van avalados por todos los partidos políticos del pacto histórico. Eso es muy importante, que lo tengan claro. Esto no es una consulta de los precandidatos de Colombia Humana compitiendo con los del Polo Democrático, con los de la UP, ese no es el acuerdo. Todos los precandidatos van avalados por todos los partidos políticos. Luego aquí no hay doble militancia de nada, porque algunos concejales me preguntaban, es que mira, yo soy concejal, y si yo apoyo, y yo soy de tal partido, pero si voy a apoyar, por ejemplo, a Carolina, que no está afiliada a mi partido, estoy en doble militancia. Eso no es verdad. Primero, no puede estar en doble militancia porque oficialmente hoy no está inscrito ningún precandidato. Las inscripciones se abren a partir del 19 de septiembre. Entonces, ¿cuál doble militancia si el 19 de septiembre apenas inicia el proceso de inscripciones? Segundo elemento, en el momento de las inscripciones, todos los partidos del pacto histórico van a avalar a todos los precandidatos. Luego, no hay doble militancia porque todos van a estar cobijados y arropados por todos los partidos políticos. Eso es muy importante también que se entienda para que no generemos un tipo de distorsiones, porque hay gente que dice, no, entonces yo no puedo acompañar a Gustavo o a Carolina porque el partido, porque tiene que afiliar a nuestros partidos. Estamos en una lógica de transición hacia un partido único y el proceso, vuelvo a insisto, de consulta va a ser de un solo partido. Es una consulta interna, no es una consulta interpartidista. Y el acuerdo es integral, yo quiero repetir eso, es Presidencia, Senado y Cámara. Y yo creo, Gustavo, que ahí es muy importante pasar al tema de Senado y Cámara. Bueno. Porque ¿qué ha pasado? ¿Qué te han preguntado y qué te han dicho en las regiones? Bueno, digamos, hay 2 dudas principales. La primera, ¿cómo me voy a avalar? Porque como tú y yo sabemos, y me imagino que los demás candidatos, hay una avalancha de candidaturas que para mí son todas legítimas. Todo mundo tiene derecho, es un derecho a aspirar. A partir de reconocer que esto es un derecho, pues a nadie se le puede negar el derecho. Pero sí sé que como hay tantos, de repente hay unos requisitos, ¿cierto?, que se deben cumplir. Entonces, si podemos hablar de esos requisitos y cómo nosotros los precandidatos no quedamos en desventaja frente a otros precandidatos que tienen la manera de avalar más personas. Por ser juez y parte en esto, tengo que decirlo, es una molestia que hemos tenido nosotros, porque no nos ha parecido que sean directivos y candidatos a la vez. Eso a mí no me ha parecido y a usted tampoco, y creo que a la gente tampoco. Entonces, por lo menos que nos den las mismas garantías, no pedimos más. Nosotros no estamos diciendo, a mí denme más candidatos, no, nada. En igualdad de condiciones, lo justo. Y es cuántos candidatos podemos avalar cada uno, porque a mí me asustó, digamos, en el caso de Colombia Humana, cuando dijeron que 15 había en una reunión en Cali, y las del resto del país. Aquí hay muchos candidatos y candidatas, y así como los que hoy son congresistas, y así como nosotros, en el caso mío que fui congresista, tuve la oportunidad y el derecho de ser congresista, cualquier colombiano tiene el derecho de serlo, por lo menos candidato. Ya si los derrotan, que es lo que venimos explicando nosotros
en las reuniones tenemos que tener la gallardía de decir, bueno, no me alcanzaron los votos, voy a acompañar a quien haya ganado esa consulta, de hacer su campaña, ¿cierto? Esa es la duda más grande que hay, Carolina. Bueno, yo creo que es importante contarle a la gente, porque esto es una discusión pública. Lo que se está discutiendo en términos del Partido Pacto Histórico es una discusión política de interés nacional. No cabe aquí que es que infiltraron, que esto es de interés de millones de ciudadanos, además porque aquí no tenemos nada que ocultar. Lo primero es que queremos contarles que Gustavo Bolívar y yo hicimos una solicitud, porque en el marco del acuerdo se crearon varios organismos para dar garantías de participación. Así como él y yo vamos a tener las garantías de participar junto con otros y otras de precandidatos, tiene que haber garantías para todos quienes quieran presentarse a las primarias de Senado y Cámara de Representantes. Entonces se crearon un órgano que es un Comité de Ética Nacional que tiene como objetivo recepcionar las organizaciones sociales. Ojo, porque es muy importante decir que esto no es un partido que solamente esté conformado por los 4 o 5 partidos fundadores. Esto es un partido movimiento, como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, con participación de las organizaciones sociales y la ciudadanía independiente. Este es un partido que va a tener una afiliación masiva, no es solamente el partido de los hoy afiliados a los partidos fundantes, también se pueden afiliar a organizaciones sociales, que la Junta de Acción Comunal, que las organizaciones campesinas, las organizaciones de trabajadores. Y hay un comité de ética que a mi juicio ya debería estar respondiendo rápidamente a esas organizaciones porque hay varias solicitudes para participar de ese comité de ética. Pero también hay un comité de garantías electorales que se organizó por regiones. Entonces, en la región Pacífica hay un comité de garantías electorales, hay otro comité de garantías electorales en el Caribe. En ese comité de garantías electorales hoy solamente están los representantes de los partidos fundadores, razón por la cual Gustavo Bolívar y yo hicimos una solicitud formal al Pacto Histórico, al Comité Político, para permitir que nosotros sugiramos personas para que tengamos condiciones de igualdad a otros precandidatos que hacen parte inclusive de las direcciones de los partidos políticos que están allí, para sugerir y presentar nombres a Senado y Cámara a nombre de nuestros movimientos, el movimiento tuyo, Defensores del Cambio, y el movimiento que yo represento, El Cambio Continúa, Ni un Paso Atrás, y solicitamos esa participación en el Comité de Garantías para lograr condiciones de igualdad, participación que también deberán tener los otros precandidatos presidenciales que no hacen parte de los partidos fundadores del Pacto Histórico, para lograr equidad y ecuanimidad en las postulaciones legítimas que podamos hacer, porque me imagino que a ti se te acerca mucha gente que quiere ser candidata al Senado, en el caso mío también al Senado y la Cámara, y tienen el derecho a participar. Primera solicitud que hicimos. Segunda solicitud que hicimos formalmente. Va a haber un proceso de afiliación masiva mediante un software. Es preciso que nosotros, como esto es una reforma política, lo que vamos a hacer es hacer una refundación de la política, para que la política sea transparente, decente y seria. Solicitamos que ese software para la afiliación pueda tener la auditoría de todas las precandidaturas presidenciales para dar garantías de que todos quienes se afilien ahí, cómo se manejan los datos, que ese software dé garantías de manera ecuánime y igualitaria para todos los precandidatos presidenciales. A la fecha de hoy yo no he recibido respuestas sobre esas solicitudes. No sé si tú, Gustavo, has recibido respuestas, que yo creo que son solicitudes mínimas. No, nada. Nada. No hemos recibido respuesta. Entendemos que hay una calamidad en uno de los familiares, en uno de los miembros principales de la directiva del Pacto Histórico, pero esperamos que esta semana que viene ya obtengamos esa respuesta, porque el tiempo se agota también. No es hasta el 26 de octubre que tenemos tiempo, es hasta el día que se cierran las inscripciones, que es el 26 de septiembre. O sea, tenemos un mes y unos días, ¿cierto? Y en ese mes y unos días o aparece la personería o ponemos la tutela, una tutela, o yo no sé si una tutelatón. Eso es una estrategia que deben definir los abogados,
que cada uno de ustedes, todos los candidatos de Colombia y candidatas, hagan una tutela pidiendo que el juez les tutele su derecho a la participación política, su derecho a ser elegido. O una sola desde el pacto, esa estrategia la definirán los abogados. Pero todo esto tenemos menos un mes y unos días para hacerlo. Si no nos movemos pronto, esa es la angustia, y por eso decidimos convocar este evento, digamos, esta transmisión. Pues puede pasar, yo no quisiera llegar a ese momento, que se cumplieron los plazos para inscribir los candidatos y no tuvimos la manera de hacerlo, y eso sería no solamente la debacle, sino el final de un partido. No naceríamos siquiera como partido, porque la gente, como sucedió en julio de 2023, seguramente se va a ir a buscar avales a otros partidos legítimamente, porque le están violentando su derecho a postularse. Entonces, por eso nosotros les vamos a dar la semana entrante como plazo a la junta del partido, la junta provisional llamaría yo, porque pues ustedes no nos han elegido ahí, nosotros no somos directivos, por ejemplo, con Carolina, pero digamos, reconociendo que los partidos que componen el pacto histórico tienen unos presidentes, pues que esos presidentes del partido, a más tardar la semana entrante, ya están interponiendo la tutela. Si ellos no lo hacen por alguna razón, pues nosotros tendríamos que ya, como candidatos nosotros, y ustedes también en los territorios como candidatos al Congreso, pues que nos reuniéramos de nuevo y miráramos un modelo de tutela para que todo el mundo fuera a un juzgado e interpusiera una tutela. Digamos que ese sería un camino. Me parece a mí, yo no sé, Carolina, ¿qué piensa de esto? Sí, eso es una posibilidad. Siempre existe la vía jurídica ante un organismo que desafortunadamente por la distorsión de la democracia y el diseño institucional del país, pues es un organismo de carácter político porque lo eligen los propios partidos políticos, pero existen unos derechos aquí. El derecho que tenemos nosotros a ser precandidatos y el derecho de millones de colombianos a optar por el partido Pacto Histórico. Entonces yo creo que eso no hay que perderlo de vista. Y desde luego que hubo una calamidad que lamentamos y nos solidarizamos con una de las personas del comité político del Pacto Histórico, pero sí nos parece importante avanzar en ese proceso de tener la recepción de las hojas de vida de las personas que quieren ser senadores. No hay límite de personas, eso también hay que aclararlo. No hay límite en una primaria de que cuánto van a presentar, que si son 20, son muchos, pueden ser 200, 300, no hay límite. Eso no lo aceptamos, nosotros no aceptamos eso. O sea, ¿por qué unos sí y por qué otros no? Esa es la pregunta. Si en los estatutos dijera que aquí hay algunos de sangre azul, o porque son más bonitos, o más altos, o más gordos, o más flaquitos, no hay ningún límite, y no debe haberlo en un partido democrático y más progresista, porque nosotros tenemos que profundizar la democracia, y sin democracia interna, ¿cómo podemos decirle al país que somos un partido democrático? Entonces, no aceptamos esos límites, y eso es una de las conversaciones pendientes, porque sabemos que no lo hacen de mala fe, digamos. Yo no quiero decir que haya mala fe en querer seleccionar a la gente, sino de pronto les angustia que haya muchos y que cómo hacemos para la votación. Mira, no importa, si nos toque abrir una sábana en la urna, todos tienen que caber, porque aquí no hay de primera, ni de segunda, ni de tercera, olvídense. Entonces, obviamente lo que se está pensando, y creemos que hará la registraduría, si hay muchas candidaturas, que no nos pongan la foto, pero no importa. A1, A2, A1000, A2000, lo que toque. Pero aquí tenemos que caber todos y todas. Así es, estamos de acuerdo. Aquí no puede haber una restricción a la participación popular, porque básicamente esto es un partido que esperamos que sea el Partido Popular de Colombia. No hay que tenerle miedo a la participación de la gente. Lo que está claro, y está claro en el acuerdo, es que se pueden presentar 400, 500 precandidatos al Senado. En orden de votación, mujeres más votadas, hombres más votados, se organiza la lista en cremallera, lo mismo en la Cámara de Representantes.
Es legítimo que los actuales senadores y representantes de la Cámara participen, está bien, ya ellos, de acuerdo al desempeño que hayan tenido en el Congreso de la República, recibirán su votación, pero no podemos limitar la participación de la gente. Si un líder social, un líder popular quiere presentarse, debe poder hacerlo y se tiene que facilitar los mecanismos, y es por eso en la insistencia que tenemos con Gustavo, porque en esto hemos logrado un acuerdo con Gustavo de resguardar unos mínimos democráticos de garantía de participación. Hemos solicitado que nuestros movimientos participen en los comités de garantías para que los liderazgos sociales y populares tengan la garantía y la posibilidad de participar de manera amplia. Los únicos límites que hay dentro del acuerdo que firmamos es, por ejemplo, gente con problemas de narcotráfico, o por ejemplo ya gente que milita o no está de acuerdo con el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro, como pasó con los manguitos. Personas que ya de manera clara ese comité determine, no se puede porque esta persona no está de acuerdo con el programa. Es que estoy leyendo aquí unas preguntas que hace la gente en el chat en vivo, que estamos ahora por YouTube, y dicen, hay varias, voy a ver varias, Carolina, para que tomes apunte. Uno, es importante que no se filtren caballos de Troya. Esa es muy importante, esta pregunta. La hace María Patricia. Carlos Jiménez, buena fórmula del pacto histórico para presidencia y vicepresidencia. Bueno, eso todavía no lo vemos. Dice David Villota que la lista cerrada es una vergüenza. A nosotros nadie nos dice por quién votar. Eso también es válida esa pregunta. Si quieres, vamos hablando de esas dos. Si dale. Tú la primera y yo la segunda. Dale. Sí. Y porque acá hay muchas más. Vamos hablando de esas dos. Yo tengo aquí otra, pero yo te voy a dar mi opinión sobre la lista cerrada. Yo te voy a decir yo por qué creo en la lista cerrada y se lo quiero explicar a la gente. En las democracias serias en el mundo ese mecanismo existe. Y para mí es muy importante la lista cerrada porque permite la participación paritaria de las mujeres. Nos garantiza que el 50% de las congresistas, senadoras y representantes a la Cámara sean mujeres, y la democracia tiene que ser paritaria. Pero la lista cerrada no quiere decir que vaya a ser organizada a dedo, a bolígrafo o en una reunión cerrada, organizada a voto limpio, que es lo que nosotros estamos diciendo. Esa es la única, digamos, como condición para que la lista cerrada sea exitosa. Pero otra cosa positiva en las democracias del mundo por las listas cerradas es que no entramos en esa competencia de la lista de voto preferente en marzo de todos contra todos, sino que ya se dedican a trabajar colectiva y unidamente toda la lista cerrada que previamente tuvo que competir por votos para que ingresen el mayor número de senadores y representantes a la Cámara, que yo creo que si nosotros hacemos las cosas bien, Gustavo, vamos a arrasar en el Congreso de la República. No tengo la menor duda que va a ser la lista más votada si hacemos las cosas bien, si no limitamos la participación, si dejamos que la gente participe y si por voto limpio la gente decide quiénes son los que encabezan la lista. Tengo un apunte ahí. A mí me parecen bien las listas cerradas al Senado, porque al facilitar a la gente la visualización dentro del tarjetón de un solo logo, al organizar una sola campaña desde lo financiero, sale más barata. Muchos candidatos no tienen plata, y que eso es una realidad. Al Senado logramos lo que ya logramos la lista pasada, que sacamos 20 senadores. Pero para las cámaras mucha gente pide que sean listas abiertas. Igual ahí ya no importa la cremallera, porque básicamente en 25 departamentos tenemos acceso a uno y máximo a dos curules, salvo, pues como ustedes ya saben, Bogotá, Medellín y Cali, que tenemos más de 2 curules. En Bogotá tenemos 7, en Cali tenemos 5 y en Medellín tenemos 3. En el resto del país, por ejemplo, en Atlántico nos disputamos 1 o 2, que es el cuarto ente territorial donde más gente tenemos. Pero ¿por qué es buena la lista? A mí me parece, la lista abierta en los territorios, porque hay más competencia. En un ente territorial donde la gente sabe que no es posible sacar 2 renglones, ya es imposible, pues ahí va a trabajar es el cabeza. El otro echó a la petaca porque sabe que ya ni va a gastar plata, ni le va a invertir a eso,
porque sabe que no va a salir. Y de pronto por ahí se enchepa y sale, digamos. Pero hay unos sitios donde ya sí es uno, porque, digamos, el ente territorial permite 2. Entonces uno sabe que ahí hay 8 o 10 partidos buscando a 2, pues si somos de buena sacamos 1. Entonces, pero en una lista abierta en los territorios, la gente, todos van a trabajar buscando ganar, digamos, ganar esa curul. Entonces eso puede aumentar la votación, incentivar la participación, y a mí me parecería, bueno, eso es mi consejo, y los estatutos, tengo que decirlo, lo permiten, ¿no? Creo que Carolina eso quedó estipulado, que lista cerrada nacional y que cada ente territorial, cuando se den sus directivas, ustedes se reúnen y van a decir ahí, ¿queremos cerrada o queremos abierta? Ustedes ya escogen. Yo les voy a poner aquí un ejemplo muy claro de cómo me perjudica o va a perjudicar en el futuro también a los próximos candidatos a las alcaldías. Espérate que me va a descargar esto. Dale, sigue. ¿Puedo seguir hablando? Sí, bueno, dale que estoy aquí conectando que va a descargar. Dale, entonces miren, cuando yo fui candidato a la alcaldía, nosotros teníamos una lista para una ciudad de 10 millones de habitantes. Pues Caro me acompañó en esa campaña. Cuando fui candidato a la alcaldía teníamos una lista, imagínense el error estratégico. Y Galán apoyaba 60, 80, 100 listas. Todo el mundo armaba una lista y se tomaba una foto con Galán y ponía una valla con Galán. Entonces tuvo cientos de vallas, miles y miles de afiches, porque cada candidato pues se tomaba la foto con el hombre, que eso es válido, o sea, que esto no es una crítica, es una crítica interna, de la falla estratégica. Entonces, mientras yo tenía en esa lista 10 candidatos trabajando, 10 en toda Bogotá, pues Galán tenía miles. ¿Por qué? Porque si apoyó 200 listas y en cada lista que eran abiertas había 40 personas o 45, pues multipliquen y le da 1000 y pico de personas buscando votos, pues pucha, para él y para Galán. En cambio yo tenía 10. Eso es una estrategia muy mala, yo lo digo. Si el próximo candidato a la alcaldía o candidata, que hay candidatas también o personas que quieren lanzarse a la alcaldía, va a tener una listica cerrada para sacar 7 curules y para poner a trabajar a 5 personas porque los de atrás ya casi no le meten la ficha, volvemos a perder. O sea, sí fue el error más grande que identifiqué. Bueno, aparte que tal vez el otro candidato sea más fuerte, tuvo más plata, lo que haya sido, digamos, esto no es una pataleta, simplemente contarles que el tema para las alcaldías de una listica cerrada es perverso, porque el otro va a aceptar a todo el mundo y cada lista de 40 personas va a trabajar todo el mundo para esa persona, para que sepan eso. Entonces, bueno, la siguiente pregunta era lo de los caballos de Troya, Caro. Bueno, entonces ahí, como les digo, el Comité de Garantías Electorales tiene que facilitar la evaluación rápida de esas hojas de vida para identificar caballos de Troya. Pero lo que no puede pasar es que se limite, que se presenten personas de las organizaciones sociales, y en eso sí vamos a pedir más celeridad, Gustavo, porque yo veo que hay mucha gente que está quedando por fuera, y un precandidato que vaya para el Senado o la Cámara tiene pues el derecho, ya estamos a 2 meses, de saber cómo va a organizar su proceso de campaña, y en eso tiene que dar más celeridad. Otra pregunta que me hacen aquí, lo de la fórmula vicepresidencial. ¿Qué planteamos nosotros en el acuerdo? Nosotros somos una coalición que va más allá de la izquierda. Es una coalición que, como ustedes ven, está representada en el gobierno del presidente Gustavo Petro, que se llama Frente Amplio. Hay sectores del Partido Verde, hay sectores del liberalismo, del santismo. Nosotros lo que estamos aspirando es que en la consulta del pacto histórico, si cumplimos con el acuerdo, porque simplemente lo que estamos pidiendo es cumplir con el acuerdo. Esto no es una discusión contra nadie, ni personal contra absolutamente nadie. Esto es a favor del país. Es la primera vez que un partido político en la historia de Colombia somete toda su gente, precandidatos presidenciales, senadores y representantes de la Cámara, al escrutinio popular y público. Si eso se da, cambiamos la política en Colombia. Sí, es simple. Y de ahí ese candidato o candidata, que yo quiero que sea candidata, la que gane ahorita el 26 de octubre, se tiene que ir a competir en marzo con los otros precandidatos del Frente Amplio. No se ha hablado cuál sería la fórmula vicepresidencial, si la persona que gane entonces va a tener discrecionalidad para poder elegir
y decir entonces quién es el que, o si va a ser una fórmula centro-izquierda, mujer, hombre. Bueno, ese tipo de discusiones no se han dado. Generalmente, como es una fuerza política tan amplia que va más allá del pacto histórico, que es un frente amplio, pues ahí van a haber muchas consideraciones. Seguramente hay gente que esté diciendo, mi vicepresidente será este, para hacer un guiño y conseguir votos, pero la realidad, para ser serios y para ser, digamos, serios en la realidad, es que no se ha pactado ni se ha dicho entonces cómo se va a hacer el proceso de elección de la fórmula vicepresidencial, y eso va más allá del pacto histórico. Esa es la realidad. El resto, pues uno puede decir que poner de vicepresidente a quien uno considere, pero otra cosa... Aquí preguntan mucho sobre los manguitos. Una cuenta que se llama Ronda Infantil dice, hay que filtrar bien a los participantes, no queremos manguitos. Es verdad. Nosotros fuimos víctimas del primer manguito que hubo, que dio origen a ese nombre, que fue el señor Jonathan, ya me olvidó hasta el apellido, que era el manguito de sombrero que elegimos en la lista de los decentes, junto con Aida Bella. Salimos los tres, y resulta que el 20 de julio, el primer día, no alcanzamos ni a conocerlo, ni a saludarlo, se fue y se sentó en las piernas de Uribe, y empezó a votar con ellos, y se volvió uribista. Bueno, eso puede pasar, pero nosotros yo creo que ya tenemos un partido para controlarlo. Hay unos estatutos. En ese momento no teníamos un partido. Fíjense que a mí me avaló el maíz, perdón que me puse el burro por delante. Ahí Bella iba por la UP, el otro, pero hoy ya hay un partido. Eso ya no puede pasar de los manguitos. Seguida se le aplica la ley de bancadas y se saca. ¿Sí? Eso, tranquilos que ahí no va a pasar. Lo que sí puede pasar es que ahorita esté llegando gente de otros partidos. Y ahí sí, ¿qué hacemos? O sea, si necesitamos tener un partido grande, todos nosotros, todos tenemos un derecho también, y es a cambiar. A mí me acercó que había un señor y me dijo, yo hace 3 años era uribista, tenía una venda acá, creía todo lo que decía Uribe. Ya no soy uribista, pero no me reciben en ningún lado que porque era uribista. ¿Qué hacemos con esos señores, Carolina? Y a señoras, o esos muchachos, que en el pasado de pronto por manipulación de los medios, por alguna razón, pues creían en otras cosas, ahora creen en nosotros. Los echamos, los sacamos a patadas, no los recibimos. Eso es una discusión que hay que dar. Mira, por Gustavo Petro, por el presidente Gustavo Petro, votaron más de 11 millones de colombianos. Imagínate tú cómo haces un filtro de esos 11 millones de colombianos cuando tú requieres una mayoría democrática. Y entre eso seguramente votó mucha gente que en un momento, algún día votó por Uribe. Votaron otros en el que en algún momento había votado por Santos. Entonces yo creo que ahí lo importante es que en esa hoja de vida la persona se comprometa con el programa del cambio. Tiene que comprometerse con el programa del cambio, no puede tener ya fallos de la justicia en contra. Ahí pues uno sabe que hay un proceso que se llama la presunción de inocencia del debido proceso, que nosotros tenemos que respetar porque son principios de la humanidad. Ya alguien que tenga fallos de la justicia en contra por delitos, pues eso no, pero sí tiene que haber un examen, pero vuelvo, insisto, eso tiene que hacerse con la mayor celeridad. Gustavo, ahí solamente en el X yo tengo conectado 2.500, solo en una de mis redes. O sea que aquí se está conectando bastante gente, por tus redes también debe haber mucha gente. En YouTube ya van 623, voy a mirar en Facebook, pero bueno, la gente está interesada en el tema. Miren lo de los manguitos, que yo sigo interesado en eso. Perdón, yo primero voy a hacer una acotación sobre la consulta. Ojo que la consulta es abierta, ¿cierto? Ah, sí, otra cosa. Entonces ahí pueden pasar muchas cosas. Yo estoy aquí... pues estábamos en Cartagena ayer en lo de la ANDI, y al final resolvimos que no iba por solidaridad con el presidente. Agradecí la invitación de los empresarios, etcétera, pero no fuimos. Entonces, pero es que a mí ni me invitaron por allá el señor Bruno. No, pero es que estoy en Miami porque pues ahí se veía la piscinita, el edificio. Entonces no, yo estoy acá es porque vinimos a eso, pero ya hoy salimos a Barranquilla. Esta tarde voy a inaugurar allá una casa, como la primera sede que voy a tener. Me la prestaron porque en Bogotá todavía no tenemos sede, pero me dice Carlos Moreno, que está aquí conmigo, que en Francia, en las consultas, la gente tiene que
pagar 2 euros, bueno, aquí no vamos a cobrar y eso es de la registraduría, pero estoy contando cómo funciona allá. Pagar 2 euros y firmar un registro donde dice, te juro que pertenezco al partido tal por el cual estoy votando. ¿Eso qué garantiza? Que bueno, el día de la consulta no nos vayan a meter votos ajenos, porque aquí ya es, digamos, hay varias oportunidades en que consultas internas de otro partido las intervienen otros partidos para favorecer al candidato que más les guste, o bueno, etcétera. Entonces, nosotros lo que tenemos que, en esta participación, cuando le demos el aval a todas las personas, antes de que ganen o antes de que pierdan, ellos quedan inscritos en el pacto histórico. No pueden salir a buscar otro partido. Ah, no, que perdí acá, me voy para otro lado. No pueden. De una vez entran en doble militancia, ¿cierto? Así es. Eso tiene que quedar muy claro. O sea, que en el momento en que se les entregue el aval para participar, entonces van a quedar ya inscritos en el pacto histórico. Eso no es que vienen a probar suerte a ver si les fue bien y si les fue mal, entonces en marzo se meten a otro, ya no podrían. Tengan en cuenta eso, porque he escuchado esa versión, ¿no? De gente que dice, no, pues yo me inscribo a ver cómo me va, y si no me va bien, pues después me voy a otro. No pueden, van a quedar ahí inscritos. Y ojalá para el futuro se pueda institucionalizar algo como lo que me cuenta Carlos pasa en Francia, y es que la gente que vota allá en la consulta también firma el registro único que tienen allá de electores, donde la gente queda inscrita de una vez en ese partido si llega a votar. Porque aquí puede pasar que alguien que le caiga mal Carolina vota a favor mío, o alguien que yo le caiga le vota a favor de Carolina, o politiqueros que no van a participar en octubre, ¿cierto? Aquí la consulta es del pacto, pero hay mucha gente que está por fuera del pacto y le quieran meter votos a alguien para derrotar a otro. Ese es el peligro que tenemos, pero así están las cosas, hay que asumirlo. Así va a pasar en octubre, que mucha gente puede ir a votar en favor de otro candidato solamente para, bueno, adulterar o alterar el resultado. Pero ahí es donde uno espera que la mayor votación, el grueso de la votación de octubre va a ser el progresismo. El progresismo tiene una cultura política para poder identificar quiénes pueden ser los que mejor pueden representar al progresismo. Y otra cosa importante, es importante aclarar eso, que la consulta es abierta, pero que además se va a construir un partido poderoso. Nosotros esperamos tener un partido de más de 1.500.000 afiliados. Un partido de más de 1.500.000 afiliados distinto a los partidos tradicionales de este país. Por eso esto es el avance de la reforma política. No esos partidos tradicionales, encerrados, centralistas, bogotanos, de decisiones de conciliábulo. No, tiene que ser un partido donde la señora que quiera participar del partido trabajando en el tema deportivo lo puede hacer, donde cada quien pueda ejercer la creatividad. Esto no pueden ser partidos de obediencia ciega, porque nadie puede transformar un país si no puede ser creativo, y para usted ser creativo tiene que ser independiente. Entonces en el partido se va a afiliar desde el señor de la esquina, que es vendedor ambulante, hasta el profesor universitario, y van a tener la posibilidad de aportar a ese partido de distintas maneras, y eso implica cambiar la mente, cambiar la visión de la política. No podemos actuar nosotros como si fuéramos la misma derecha o un partido tradicional, porque entonces no estamos cambiando. El problema es la mente, Gustavo. La transformación cultural es en la mente. Ya te están diciendo ahí. Luz Acevedo pregunta, ¿qué opinan de la preconsulta de la Colombia Humana? Yo no sé a qué hora, porque es que no hay tiempo, no sé cómo diría eso. Bueno. Otra fundación, tú dice, doctora, usted será presidenta. Ahí le echaron un piropo. Tú muy generoso que me lo mencionas. No, yo sí quiero ser presidenta. Yo soy demócrata, yo no tengo lío con eso. Demócrata. De hecho, ayer acá en Cartagena pues vino mucha gente, ¿no? A hacer reuniones personales para adherir a mi campaña, pero la hice en una casa donde van a votar por ti. O sea, en la casa ya van a votar por mí. Ah, bueno, eso está en esa casa me dijeron, no, nosotros le prestamos la casa porque no tenía pues un sitio donde, pero el señor se arrepintió al final de la tarde porque pues fue mucha gente, pero me aclaró, me dijo, yo soy muy honesto, pero yo voy a votar por la doctora Corcholi. No, tranquilo, nosotros somos demócratas, somos liberales, no tiene problema.
Qué bonito que la política fuera limpia, ¿no? Pues nosotros somos víctimas de todas esas suciedades que hay de otros candidatos, bastante sucios, que uno no dice, si así van a hacer, así van a gobernar como hacen campaña, Dios mío, pobre país. Pero no, bueno. yo creo que el acuerdo importante, Gustavo, que hemos logrado es vamos a competir, vamos a aceptar los resultados, juego limpio, argumentos y sobre todo ser garantes del proceso democrático. Sobre la Colombia Humana, yo sé que ha habido aquí una discusión. Mire, yo nunca he estado en discusiones personales con nadie de la Colombia Humana, con nadie. Tengo hasta muy buenas relaciones con la mayoría de directivos de la Colombia Humana, pero sí es importante dar claridad sobre cuáles son los acuerdos que firmó la Colombia Humana en el marco del pacto histórico. Eso no es una discusión personal, esto es una discusión política del futuro del país. Y el acuerdo es, todos los precandidatos van avalados por todos los partidos. Gustavo Bolívar va a ser avalado por el Polo Democrático, por la Colombia Humana, Carolina Corcho también. No es una consulta interpartidista. Evidentemente, dentro del comité tiene que conformarse un comité de garantías y en ese comité de garantías van a haber unas limitaciones en las hojas de vida, pero esas limitaciones son estas que hemos hablado. Por lo demás, yo creo que hay que facilitar desde todos los partidos y desde las precandidaturas presidenciales la más amplia participación de los precandidatos al Senado de la Cámara. Eso es lo que nosotros estamos garantizando y por eso... Aquí hay otras dos preguntas, Caro. Sí. Que me parecen muy importantes. Mire, qué pena, yo he estado comiendo delante de usted porque es que tengo una reunión a las 9:30, tengo que salir corriendo y desayunar. No te preocupes. Pero les voy a dar envidia, pues una arepa de huevo, mire, caliente. Yo estoy aquí estoy haciendo propaganda que no, es que yo prácticamente apago esto y salgo y no le incumplo a una persona que me está esperando a las 9:30. Bueno, mire las preguntas. Es necesario, bueno, esto no es una pregunta, una sugerencia de Pierre Ortega. Es necesario iniciar una campaña más fuerte donde se informe a la gente el día de la votación de octubre, donde elegiremos al candidato del pacto histórico que nos representará. ¿Verdad? Campaña no hemos hecho. Tiene razón. Aquí había una... Espérate. La condición que puso, aquí me hace una pregunta, mira, me dice alguien, vea, yo soy de Colombia Humana. Ya, Carito, ya, sigue la tuya, perdón, es que me va y esto... Mire, soy de la Colombia Humana, estoy obligado a pasar la preconsulta de ese partido, puedo ir directo a la del pacto histórico, es que la consulta es del pacto histórico. A ver, volvemos a aclarar, nuevamente para que la gente tenga claro. La consulta del pacto histórico no es una consulta interpartidista de Colombia Humana contra el Polo Democrático. Hay dos posibilidades de usted postularse. O usted lo postula al partido, porque otra cosa es el aval, o usted lo postula una organización social. Usted se puede presentar por una organización social y el comité de garantía del pacto histórico está obligado a examinar su hoja de vida, decirle sí o no, pero le tiene que responder porque le dice que no. Esas son las dos opciones para usted postularse, para esa pregunta que hicieron. Acá están preguntando, esta es la que ya la encontré. ¿Qué propuestas tienen que incluyan a los colombianos en el exterior? Primero, bueno, si son propuestas de campaña, pues yo creo que Caro tampoco estará en desacuerdo. Presentar el proyecto de ley para que también haya una circunscripción de Senado. Porque hoy solo tenemos un representante de la Cámara por los colombianos en el exterior. La propuesta es tener dos curules, una en Senado y otra en Cámara. Pero para la consulta, tengo entendido, Caro, que también va a haber el 26 de octubre, también los colombianos en el exterior pueden escoger a su candidato para esa representación. ¿Estoy equivocado? No, estamos en lo cierto. Y hay que permitir que se inscriban todos los precandidatos que quieran. Todos los precandidatos de los partidos políticos y de los movimientos sociales. ¿Y quién elige? La gente con el voto. La comunidad en el exterior con el voto. Eso es aprender a ser demócratas. No tenemos por qué. Es como yo vetar a Gustavo Bolívar. Bueno, vamos a vetar a Gustavo Bolívar para que yo gane la consulta. Eso no es democrático. Vamos a competir. ¿Qué es lo que tiene que marcar la diferencia? El que saque los votos, pero no un veto
que yo creo que eso no se puede aceptar, que esté vetando a personas de los partidos políticos o las organizaciones sociales progresistas para que no participen. Todos deben participar. Y sobre la comunidad de colombianos en el exterior, ahí tenemos propuestas que hemos discutido con ellos de crear, a mí me parece que un solo representante de la Cámara, eso es muy pequeño. Porque ya son más de 6 millones. Sí, se habla de 10, el último censo eran como 4 o 5, pero se habla de 10 millones, yo creo que ahí tiene que haber una circunscripción especial de mayor representación para Senado y Cámara, para que ellos hagan los debates de control político, introduzcan todo lo que se tiene que introducir sobre la colombianidad en el exterior, en las leyes, en los proyectos de ley, pero además para que le hagan control político a la Cancillería y a los gobiernos colombianos respecto a las responsabilidades que tienen. La pregunta en Colombia ha habido, mira este dato, Gustavo, en Colombia ha habido 17 consultas, de acuerdo a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Pero lo que sí no se ha hecho en Colombia es una consulta íntegra de presidencia, Senado y Cámara para listas cerradas. Esa no está registrada históricamente. Y si alguien tiene un registro, por favor que me lo pase, pero no hay. Dicen que si vamos a asistir dicen que a las 10 de la mañana hay una reunión de la Colombia Humana Internacional. Dice Unisexis. Bueno, aquí hay una cosa que hay que aclarar. No se puede exigir a un ciudadano la firma de una adhesión o compromiso para votar en una consulta abierta porque puede ser inconstitucional y una limitación indirecta del derecho a la participación. Es decir, tú en esta consulta del pacto histórico va a haber una gente que se va a afiliar al pacto histórico. Magnífico, se afilió al pacto histórico, pero va a haber otra gente que no se afilia y va a votar libremente y no se le puede constreñir su voto para el mes de marzo. Los que sí están obligados a mantenerse en la lista son los que se inscriban de precandidatos al Senado y a la Cámara. Ojo, pues porque usted no puede aparecer ahí, que soy precandidato al Senado y como me fue mal, entonces voy y me presento otra lista en marzo. Ahí sí tienes que firmar una cláusula que quedas participando en el pacto histórico, que quedaste en el puesto 200 y 300 y no alcanzaste. Bueno, seguramente si ganamos el gobierno, en alguna parte puedes apoyar, tienes algún liderazgo para poder respaldar al gobierno o al Congreso, es decir, somos un proyecto colectivo. Entonces eso también hay que aclararlo dentro de los comentarios que me envían acá. Acá hay un señor que está desesperado. Acá hay un señor haciendo una pregunta que la ha hecho como 7 veces. Obviamente que es pensando que yo no se la voy a leer, pero yo la leo. Bolívar, ¿qué opinas sobre las versiones que señalan que los medios lo están inflando porque es el más fácil de derrotar? Pues opino que si estoy inflado en las encuestas o en los medios, pues ahorita en octubre pierdo. Y si pierdo, pues apoyo al que gana. Y nos vamos todos unidos a ganar la presidencia porque aquí... En donde sí no debe haber plan B es en perder la presidencia. Aquí el pacto histórico tiene que seguir gobernando sí o sí, por todas las consecuencias que puede acarrear eso, que ya el presidente las ha denunciado. Pero lo importante aquí es que el acuerdo que firmemos los precandidatos se cumpla y son básicamente tiene 2 ejes. El primero, que los que perdamos apoyemos al que gane, o a la que gane, porque ahí está Caro y hay otras mujeres. Y el segundo, que no podemos después armar disidencias, irnos a otros partidos o ir a montar candidaturas en otros lados. Eso es una cosa seria, hay que cumplirla y nosotros somos serios. Así que el compañero que ha escrito como 100 veces, que qué pasa si estoy inflado. Si estoy inflado, pues sencillamente pierdo y ya, me pongo a trabajar por el otro. Pero aparte una cosa muy importante, Gustavo, que tú dices, cualquier partido político en el mundo lo que quiere es preservar el gobierno. O sea, yo no sé por qué hay gente que dice, no, que si no importa si perdemos el gobierno y ganamos el Congreso. No, si tenemos el gobierno hay que mantener el gobierno. Claro que tenemos que aumentar la participación en el Congreso porque ya nos dimos cuenta que si no tenemos mayorías en el Congreso, el gobierno va a tener muchos problemas. Porque lo que queremos es hacer cambios estructurales y cuando tú quieres hacer cambios estructurales de fondo, necesariamente pasas por el Congreso de la República. No solo el Congreso, Caro, no solo el presidente va a tener problemas, van a hacer contrarreformas. Ellos nos llegan a ver, por ahí con 12, 13 senadores, montan las contrarreformas, nos tumban las 2 reformas que son el legado del presidente Petro. Se los digo hoy porque nosotros hemos estado en el Congreso. Y cuando lancé el 5586 por allá en 2020, porque sabía lo que venía. Ahora espero que lo hayan entendido y que elijamos generosamente el mayor número de congresistas. ¿Por qué digo generosamente?
Porque va a pasar que de repente en algún pueblo, en una ciudad o en algún departamento, mucha gente va a perder. O sea, es decir, el 99% de los que inscriban van a perder. Porque hoy no tendríamos 2.000 senadores. El 99% de los que inscriban van a perder. Cuando digo generosamente es que ese 99%, pensando en el país, pensando en el pacto histórico, en la gente que sufre la violencia, tenga que irse a trabajar como hormiga por los que ganaron, para poder llevar esa bancada robusta. Porque les digo hoy, así como les dije del 55-86 hace 4 años o 5 años, si no tenemos una bancada robusta, de una presentan las contrarreformas. Y la contrarreforma es tumbar lo que se creó, la ley de pensiones y la ley laboral. De una las presentan. Ellos saben que eso les está afectando durísimo, que los beneficiarios, que son millones en toda Colombia, pues van a querer agarrar cierto cariño con el pacto histórico, etcétera, y ellos van a querer tumbar esas reformas. Se los digo hoy otra vez. Tenemos que ser muy generosos y saber ser buenos jugadores. Que si perdimos las consultas, entonces ya no me voy para la casa a rascarme la barriga, bravo o brava. Si no, bueno, la perdimos, otro día era mi oportunidad, sigo trabajando para tener más votos y en la próxima volveré. Pero en esta, generosos para que lleguemos a una bancada bien robusta. Les digo eso. Y vamos cerrando, Carito. Bueno, aquí ya vamos. Bueno, vamos cerrando. Mira, muy 808 personas en YouTube. No, 808, por aquí ya hay, en una de mis redes hay 4.000, en otra 1.500, yo creo que en las tuyas Facebook ya tenemos como cerca de 2.000 y pico. Yo creo que hay como 20.000 o 25.000 personas, hay mucho entusiasmo y eso implica que tenemos que hacer la consulta, no podemos ser inferiores al momento histórico de este país, con generosidad, con grandeza, sin vetos, cumpliendo los acuerdos, Gustavo. Es que nosotros lo que estamos pidiendo es cumplamos los acuerdos, no podemos nosotros a los 8, 15 días, que ya no es, eso es lo que restablece la confianza con la base del pacto histórico y resolver los problemas que tengamos que resolver prontamente. Esa consulta tiene que ser muy votada, tanto por gente que se afilia al pacto histórico como otros que no se afilian y vayan a votar. Tiene que ser muy votada porque es la esperanza de que continúe el cambio en nuestro país. Han llegado otra serie de preguntas que nos permitiríamos entonces ya, me gustaría, Gustavo, que pues en este acuerdo que tenemos los dos de dar garantías, de que se cumplan los acuerdos y todo esto, así estemos en competencia, por eso estamos compitiendo también y vamos a respetar los resultados, vamos a recoger las preguntas. Y esto, digamos, que sirva de ejemplo también a la gente. Con Carolina estamos en una disputa muy sana, muy democrática, y en los territorios debe darse así, que usted pueda reunir con los otros candidatos, mirar política, mirar estrategias de comunicación conjunta. Aquí pensemos en el país, de verdad. Y yo le digo, Carolina, aquí, si usted llega a ganar, hermana, ahí va a estar de cabeza ayudando. Y no tengo que preguntarte, voy a ganar, tengo que preguntarte que si yo gano, tú estarás también ahí. Eso es claro, de eso se trata la competencia. Una aclaración aquí que me mandan estos expertos en los temas electorales, se lo voy a leer. ¿Qué es doble militancia? La Constitución y la Ley 1475-2011 prohíben que un ciudadano pertenezca simultáneamente a más de un partido o movimiento con personería jurídica. Sin embargo, durante la transición, el movimiento y el partido pueden no tener personería jurídica simultáneamente reconocida. Si el nuevo partido aún no tiene personería jurídica, los miembros están afiliados solo al movimiento, por lo que no habrá doble militancia formal. Escuchen, no hay, esa es la transición en la que nosotros estamos, entonces no hay doble militancia. La ley no impide que los militantes de los movimientos participen en procesos internos para la conformación del nuevo partido. Sin embargo, la participación en procesos oficiales, inscripción de listas, consultas electorales, sí requiere que la organización tenga personería jurídica válida, que eso es lo que ya tendremos que resolver por la vía política, la vía judicial, o ya miraremos entonces con el comité político del pacto histórico. Era importante porque mucha gente pregunta que estoy en doble militancia, que no sé qué, entonces ahí queda claro con esa consideración. Bueno. Entonces, bueno, Gustavo, espero que podamos tener... Yo les propongo, no sé, Carolina, cómo estén tus tiempos, tocaría mirar las agendas, que repitamos esta reunión dentro de 8 días a la misma hora. Sí. Hoy nos demoramos un poquito porque la verdad se me complicó la entrada porque estamos usando un sistema nuevo y no lo entendía.